Yo formé mucho tiempo, amén, muchos años en la alabanza de mi iglesia, entonces es una bendición, amén, poder tener músicos, amén. Entonces, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Este mensaje es un mensaje especial para mí. Ahorita al último del sermón les voy a decir por qué, pero quiero iniciar este sermón leyéndote una historia que leí en un libro del pastor Wyman Mitchell. Y esta historia habla sobre un artículo que apareció en un periódico allá de los Estados Unidos y estaba hablando acerca de lo que sucedió en la guerra de Guam. Esto aconteció en el año de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y habla sobre un hombre llamado Ensign Donald Brandt. Brandt era un piloto naval de uno de los aviones o de los portaaviones de Estados Unidos y estaba en una misión buscando tomar la ciudad de Guam. Y mientras estaba en esta misión de poder arribar a esta ciudad, fue derribado por un fuego contrario, un fuego antiaéreo. La fuerza del aire lo succionó fuerte de la cabina del avión, quebrándose varias costillas e hiriéndose su muñeca seriamente, cayendo aturdido y solo en medio del océano. Estaba justo a 500 yardas de la playa donde estaban los japoneses atrincherados y la batalla se empezó a arreciar. Empezaron los disparos hacia este hombre, calibre de 5 pulgadas, y eran dirigidos hacia él. Francotiradores empezaron a apuntarlo, a buscarlo, a dispararle entre el agua. Y ellos estaban insistiendo, amén, y desesperados por poder matar a este estadounidense. Lo que no se esperaban los japoneses es que mientras ellos estaban tiroteando a este hombre, su grupo de Estados Unidos o su grupo, amén, de guerrilleros empezó a tratar de darle una protección. Ellos tuvieron que regresar en un barco, llevaron un submarino para poder proteger la vida de este hombre. El submarino llegó, comenzó a mostrarse enfrente de la superficie tapando a este hombre para rescatarlo, pero empezaron a dispararle al submarino y tuvo que sumergirse de nuevo. Ellos manejaron una estrategia donde pasearían el periscopio, lo que está arriba del submarino, y el piloto iba a amarrar un lazo para poderse sujetar de ese lugar y poderlo llevar hasta un lugar seguro. Vez tras vez estuvieron tratando hasta que este hombre pudo amarrar la cuerda. El submarino lo rescató, estaba ya gravemente herido, estaba en peligro de muerte, pero al final sobrevivió. Ahora, lo interesante de esta historia es que años después, un soldado japonés dejó escrito un diario, y en el diario este hombre había peleado en esa guerra. Este hombre había estado presente cuando estaban tratando de acribillar a este soldado americano y escribió en su diario: los americanos son muy tontos, arriesgaron sus hombres, un submarino por un hombre. Creo que tienen mentes muy tontas. Ese era el pensamiento de los japoneses. Cuando leí esto pensé, pocos sabían, esto lo dice el soldado, pocos sabían los soldados japoneses que esa calidad de la gente americana fue lo que derrotó a Japón. Y por la gracia de Dios que ellos llevaban enseñanza de lo sagrado que es la vida humana. Amén. Estaba leyendo esta historia y estábamos, armando este sermón, y me puse a pensar en lo importante que es una persona para la iglesia. En lo importante que es el valor de la vida humana. Amén. Estaba leyendo que el valor del ser humano es incalculable. Desde tus órganos, tu piel, tus ojos, el iris de tu ojo, la retina, no sé cómo se llame, valen mucho. Ahora, cuando llega una persona a Cristo, vale mucho su vida. Cualquier persona que entra por esas puertas, ahorita que están abiertas, no sé por qué las dejaron abiertas, pero cualquier persona que entra por esa puerta, gracias, cualquier persona que entra por esa puerta vale mucho. De hecho, tenemos que reconocer que cada persona que llega a la iglesia es un fruto.
Es algo que Dios nos ha mandado, es quizás el trabajo de alguien más que estuvo invitando a esa persona, es trabajo del Espíritu Santo conviccionando a la gente para que llegue. Y de eso quiero hablarte esta mañana. ¿Qué tanto cuidamos a una persona que llega a la iglesia? ¿Qué tanto valoramos, amén, el que una persona entre por esas puertas y que se quede en la iglesia? Abre tu Biblia en Juan capítulo 4, versículo 7 al 15. Juan capítulo 4, versículo 7 al 15. Cuando estés ahí, don fuerte. Amén. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar aguas, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Quiero entrar a mi primer punto: una semilla sin distinción. Como iglesia recibimos a todo tipo de personas, y si supieras, amén, las personas que han llegado a esta iglesia, a lo mejor tú ya llegaste cuando había un poquito más de gente, pero yo me acuerdo de cada una de las personas que han pisado esta iglesia, que han estado aquí con nosotros, y créeme que te sorprenderías, amén, de la cantidad de personas distintas que han llegado aquí. Ahora, cada uno de los que estamos aquí llegamos a la iglesia y no somos iguales, somos muy distintos. Cada uno de ustedes llegó con sus problemas, llegó con su carácter, llegó con su pasado, llegaron con sus problemas, pero siguen siendo una semilla, porque el Espíritu Santo los trajo. Amén. Una persona los invitó, alguien les habló de Cristo y llegaron con su pasado, con sus problemas, con sus actitudes. Pero cuando esa semilla brota, amén, esa necesidad de buscar de Dios, no hay distinción. Nosotros no le podemos cerrar la puerta a las personas. ¿Por qué? Porque cuando está ya esa semilla sembrada en el corazón, esas personas pueden transformar su corazón. Esas personas pueden cambiar su vida, y no te imaginas el fruto que puede dar una persona que está en Cristo. Ahora, ya sé que siempre uso de ejemplo a Yael, pero aquí están sus papás, ellos lo conocen más que yo, ¿eh? Cuando llegó Yael no era nada que ver con la persona que es ahorita. Yo me acuerdo que iba a la bárbara a cortarme el cabello, y Yael cortándome el cabello, y no, sí, que tal, y maldiciones por este lado, y maldiciones por el otro, y yo: vente a Cristo, busca de Dios. No, después, yo tengo mis amistades, eso no me va a afectar cuando esté más grande. Pero más barrio, hablando más barrio. Y ahora ves a Yael, y es un fruto, amén, que ha dado aquí en la iglesia. No te imaginas el fruto que puede dar una persona que entra por esa puerta. La historia que estábamos leyendo, la historia que les conté, amén, al principio, de cómo este hombre estadounidense estuvo allí solo, primero en el agua, herido, y vino toda la tropa, los hombres de guerra, a salvar una sola vida. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Una sola persona que entre por esa puerta importa. Una sola persona, amén, sin importar la condición en la que esté, vale la pena. Cada que una persona nueva entra a la iglesia, es una persona que ocupa ser rescatada. Y sí, Dios lo va a hacer, Dios ya lo trajo, Dios va a hablar a su vida, pero nosotros somos como esos soldados que tenemos que pararnos al frente para rescatarla, para cubrirla. Obviamente te digo, Dios lo hará, pero en nosotros está el recibirlos. ¿Cuántas personas no han entrado por esa puerta y se van sin siquiera saber su nombre?
sin siquiera haber podido saludarlos. Nuestro deber como iglesia es recibirlos, cuidarlos, amarlos, darles un seguimiento, ayudarlos a crecer. ¿Verdad? Ese es tu trabajo, pastor, es de todos. Amén, como iglesia. No debe de haber distinción. Por más distintos a ti, por más o menos cosas en común que tengas con ellos, esa vida es importante. Dice en Gálatas 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay distinción. Si estamos en la iglesia, somos una familia en Cristo, amén. Somos un cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros debe de preocuparse y procurar a las personas que llegan. Y créeme que como pastor no puedo solo, amén, de las personas que llegan. A veces me bajo corriendo a tratar de saludar a todos y ya se me fue la mitad de la iglesia. Pero ustedes que están ahí cerquitas, quizás se sientan a un lado de ti, salúdalos, recíbelos, dales un seguimiento, pásales tu teléfono, porque no sabes el potencial y el fruto que puede dar esa persona. Ahora la iglesia va creciendo y queremos seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero imagínate cuando la iglesia llega a 100 personas, que llega a 200 personas, ¿cuántas personas nuevas no se van a agregar? Pero ¿quién los va a estar recibiendo? ¿Quién les va a estar dando seguimiento? ¿Quién va a estar procurando esas nuevas almas? Algo que tenemos que entender y que me gustaría que la iglesia comprendiera es que esta iglesia se tiene que distinguir porque no haya distinción. Hay muchas iglesias que cierran las puertas. Es que viene tatuado. Es que huele medio como que no se bañó. No, es que mira su aspecto. No tiene que haber una distinción, amén, de las personas. Y si no te bañaste, hermano, te recibimos. Amén. Ya sé que muchos no se bañaron ahorita en la mañana. Es algo que tiene que distinguir a la iglesia, que no haya distinción, que no haya grupitos. Amén, porque suele pasar mucho. Crece la iglesia y el grupito acá y el grupito allá. Que haya una unidad, amén, en el cuerpo de Cristo. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 9. Génesis 4, versículo 9. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? ¿Amén? Yo creo que todos, los niños de la escuelita. Hermanos de sangre, una familia, amén. Ellos van, traen una ofrenda a Dios. Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y Caín mata a su hermano. Ahora lo que quiero que veamos es lo que acabamos de leer en este texto. Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Si Dios llegara ahorita, le preguntara: ¿dónde está el visitante del domingo pasado? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el hermano o la hermana que llegó en el avivamiento cuando vino el pastor Tony que se salvó? ¿Dónde está tu hermano? Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín, de una forma desinteresada, le dice: no sé. Él sabía que lo había matado, pero le dice: no sé, yo no soy guardaespaldas de mi hermano. Y ese puede ser el pensamiento de muchos de nosotros dentro de la iglesia. Mientras yo esté bien, mientras yo esté salvo, mientras mi familia me acompañe a la iglesia, ¿qué hay de los otros hermanos? No sé. Le comentaba a unos hermanos que este mes, nada más el mes de noviembre, mi esposa hace unos reportes ahí, yo nada más firmo al último, ¿no? Porque soy bien malo para la administración de eso. Pero me dice mi esposa: hubo 10 visitantes. Y cuando se habla de visitantes, fueron 10 decisiones de personas nuevas que aceptaron a Cristo. Este mes de noviembre, aquí en la iglesia, 10 personas nuevas, no ustedes, ya sé que algunos levantan la mano a veces, pero no ustedes.
10 personas nuevas que aceptaron a Cristo. Y les decía a estos hermanos, ¿dónde están? ¿Quiénes serán esas personas? ¿Se habrán quedado? ¿Van a volver a venir? ¿Se habrán acercado los hermanos a saludarlos? ¿Se habrá acercado el pastor a presentarse? ¿Qué hay con ellos? ¿Y qué puedes contestar? Como Caín, no sé, yo no soy guardaespaldas de mi hermano. No sé, ese no es mi deber. Como iglesia tenemos que estar interesados en esas personas, amén. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando estés ahí, don fuerte, amén. Santiago 2, 1 al 4. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser juzgados, a ser jueces con malos pensamientos. Estaba leyendo esto de Santiago y me puse a pensar, hace ya tiempo, sin decir marcas, una persona me dijo, usted solamente se interesa en las personas que tienen dinero, por eso los busca. Y dije, dígame dónde están para irlos a buscar. Usted solamente busca el dinero, pastor. Dije, no. Digo, si puedes ver la iglesia y gente que ni siquiera sé cuál es su clase o su estatus social. Personas han visto que han llegado gente, amén, casi de la calle. Una vez llegó un hombre a oración, se sentó ahí creo que nada más estábamos de él y yo, y se puso a platicar con nosotros. Y vino un tiempo a la iglesia, yo creo que si acaso por unos 2-3 meses. Y no le hacíamos el feo. Y no le decíamos, siéntate de aquel lado, hazte para allá. Sin excepción de personas. Esa debe ser la iglesia. Ahí en el texto habla de clases sociales. Pero muchas veces, para no meternos tan de lleno a esto, podemos hacer un lado a las personas que llegan a la iglesia simplemente porque no son igual que tú. Quizás porque no te cayeron bien, los dices, no me cayeron bien, no tienen mis mismos gustos, no tenemos cosas en común. Y créeme que eso se hace un gran problema dentro de las iglesias. Mucha distinción. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, lo hizo sin excepción de personas. Pudo haber elegido a los de más alto estatus económico, pudo haber elegido a los que tenían más conocimiento de la palabra. Pero cuando llegó a elegir a sus discípulos, un pescador, un publicano, este que anda ahí con sus papás, véngase también para acá. No lo hizo por sus habilidades, no lo hizo por sus conocimientos, no lo hizo por sus estatus, no lo hizo por sus posesiones o por sus bienes. De hecho, llegó el hombre rico y se acuerdan que le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús no hizo excepción de personas, eligió de todo, gente sin conocimiento, gente que no tenía quizás bienes, pero esos hombres que eligió, esos 12 discípulos, eran unas semillas que dieron fruto. Al paso de su ministerio, estos 12 hombres dieron un fruto, tuvieron un potencial en Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 al 29. 1 Corintios 1, 28 al 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahorita veníamos hablando los hermanos que fueron a la clase de hombres y yo, y dice un hermano, estaría bien padre que alguien con mucho dinero, pastor, se salvara. Amén. Un hombre millonario que llega a la iglesia y que nos ponga un local, amén, ahí a un lado del colegio.
Digo, bien. Digo, pero ¿por qué mejor los que están aquí no trabajan a ver y ponen sus negocios para apoyar la iglesia? Amén. Créeme que si esa fuera nuestra intención como iglesia del compañerismo, sí, tráiganse a todos los ricos, la iglesia lo hubiéramos puesto en cumbres. Amén. Esa no es la intención, es sin excepción de personas. Ahora, no estoy diciendo que aquí estén mal, amén, económicamente, los pobres. Amén. Yo nací en Apodaca, ¿qué no pueden decir los de aquí de Micas? Amén. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Cada uno de nosotros éramos eso antes de venir a Cristo. Aunque tuvieras dinero, aunque te vistieras de marca, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. La semilla que nació en estos hombres, en los discípulos, es porque Jesús trabajó con ellos. Es porque Jesús estuvo con ellos, les enseñó, se tomó el tiempo y hizo que ese fruto creciera en sus vidas. Y hasta el día de hoy su fruto sigue. Amén. Por eso tenemos el Evangelio. Cada que llega una persona a la iglesia, no sabes el fruto que puede dar. Amén. No sabes la bendición que puede ser, amén, para tu iglesia. No sabes el potencial que puede tener en Dios. Y lo malo es que no lo vamos a saber si no cuidamos esas semillas. Lo malo es que no vamos a ver el potencial de esas personas, que no vamos a saber si iban a ser una bendición para la iglesia, que no vamos a saber si iban a dar fruto en este lugar, porque no las cuidamos. Porque no vamos y los saludamos quizás, porque no les damos un seguimiento, porque no creamos relaciones. Y quiero ver como segundo punto, cuando no cuidas el fruto. Ahí mismo, continuando con nuestra historia, en Juan capítulo 4, versículo 6 al 8. Juan capítulo 4, versículo 6 al 8. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice nuestro texto que Jesús ya estaba cansado. Amén. Acuérdate que Jesús era Dios en la carne, tenía necesidades físicas, sentía cansancio. Entonces explica, ahí estaba cansado, fue y se sentó a un lado del pozo. ¿Y sabes dónde andaban sus discípulos? Comprando la comida. ¿Ven? Qué bueno tener los discípulos que vayan y te compren la comida. Amén. Se fueron a comprar, amén, comida. Jesús se queda ahí, cansado al lado del pozo. Y la diferencia en esto es que Jesús no se quedó ahí descansando por la nada. Estaba esperando a alguien. Jesús se quedó en ese lugar y prefirió hablar con esta mujer en lugar de irse a comer. Él sabía que esta mujer iba a llegar y prefirió quedarse en ese lugar en lugar de ir a comer. Y empezó a hablar con la mujer, aún siendo samaritana. Ahora, judíos y samaritanos, si tú lees la Biblia, nunca se llevaban. Nunca se llevaron. Está la historia del buen samaritano que ayudó a su prójimo aunque era samaritano. Judíos y samaritanos no se llevaban. Tenían un conflicto cultural, territorial. Pero cuando Jesús estaba en este lugar, llega esta mujer y no hizo distinción. Se quedó hablando con ella. Le empezó a compartir, amén, de la palabra. Muchas veces podemos enfocarnos en nuestra necesidad. Sí, venimos a Dios a buscar de Dios, a escuchar, y lo que me sirva a mí, ya me voy para mi casa. Nos podemos enfocar en nuestro crecimiento, en nuestra espiritualidad. Y eso es bueno, amén, enfocarse en ti, en eso. Pero se convierte en algo malo cuando estamos tan centrados en nuestras necesidades, en nuestro crecimiento, en nuestra espiritualidad, que no estamos cuidando el fruto que Dios está mandando a la iglesia. Ya estaría la iglesia más del doble, amén, con toda la gente que ha llegado. Es que tú, pastor, que no, todos, amén, somos una iglesia.
10 personas este último mes, nuevecitas. Bueno, quién sabe si venían de otras iglesias, pero aceptaron a Cristo, amén. Algo pasa cuando no cuidas el fruto. La iglesia no crece. Estamos los mismos y qué padre, amén, vernos todos los domingos, vernos todos los miércoles. Pero qué bonito sería que cada mes o cada 2 semanas esté alguien nuevo juntándose con nosotros. Un hermano, una hermana, un joven, una jovencita. Y hacerla parte, amén, de nuestra familia en Cristo. Pasan cosas cuando no cuidamos el fruto. No hay un crecimiento tampoco personal. Dios no nos va a mandar un fruto. Amén. Hablaba el servicio pasado sobre el fruto que tenemos que reflejar, que dar, amén, personalmente. Pero no va a haber un crecimiento personal si no cuidamos el fruto también externo. Las personas a nuestro alrededor. Un fruto se cuida, si no, se echa a perder. Yo creo que a todos nos ha pasado, no nada más a mí. Bueno, es que yo tengo 2 niñas bien tremendas. Me han dejado pedazos de plátano, de naranja, de manzana dentro del carro. Hasta que lo estoy limpiando me doy cuenta, ven, ahí está el fruto echado a perder. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que por cualquier cosa dejas una manzana mordida, un plátano abierto, afuera del refri, ¿ven? Lo dejas ahí en la mesa, lo dejas, no sé, ahí en tu sala de estar, y a los pocos días o a las pocas horas se vuelve negra, ¿ven? Se echa a perder, ya no funciona. ¿Por qué? Porque no estuvo en un buen ambiente, o en el ambiente adecuado. Ya después de morder una manzana, guárdalo en el refri. Ya después de abrir un plátano, guárdalo en el refri o algo licuado. Pero cuando una fruta, un fruto no está en un buen ambiente, cambia su estado, se echa a perder. Lo mismo pasa con las personas que llegan a la iglesia. Si nosotros como iglesia no les damos un buen ambiente, el fruto se echa a perder. Tarde o temprano esas personas van a decir, no, hombre, aquí nadie me habló, ya me voy. Nadie hizo una amistad conmigo. Un buen recibimiento, buenas relaciones, buen seguimiento. Si no lo hacemos, podemos perder ese fruto. Dios confía el fruto en nuestras manos. Dios confía en las personas que llegan a la iglesia, amén, en nosotros. Y lo hace para que lo cuidemos, para que le demos ese buen ambiente, para que ayudemos a las personas a permanecer en Dios. Cuidar el fruto significa tratarlos con amor, escucharlos. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás pasando ahorita? ¿Cómo te puedo ayudar? Darles atención y crear una relación entre hermanos. Para jovencitos, si ven una jovencita nueva, déjensela a las jovencitas. Yo estoy dando seguimiento, pastor. Cuidado, Pero digo esto de crear relaciones porque eso hace que las personas se mantengan. Eso hace que personas digan, esta es mi iglesia, estos son mis hermanos. Llegué a la iglesia y el hermano tal me dio la bienvenida, me empezó a hablar. Llegué a la iglesia y la hermana me recibió sonriendo. Dedicación, tiempo, amor. Eso involucra cuidar el fruto. Y el amor es lo más importante, amén, porque si no amamos, no cuidamos. Si no amas algo, no lo cuidas. Si no amamos a las personas que van llegando por esa puerta, no las vamos a cuidar. Y tenemos que aprender a cuidar el fruto. Dice en Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es una bendición haber llegado a una iglesia donde te tratan bien. Es una bendición llegar a una iglesia donde te toman en cuenta, donde hay hermanos que te saludan, que te mandan un mensaje, hey, no te vi el domingo en la mañana, que te regañan, amén, ¿por qué no viniste a la clase de hombres? Es una bendición,
Amén. Porque te procuran, te cuidan, les interesa el fruto, amén, externo. De esa manera, cada uno de nosotros tenemos que cuidar a esas personas. Y si ya están aquí, porque ya hay fruto aquí, cuídalos, háblales, ámalos, crea amistades en Cristo. Quiero ver como último punto una buena cosecha. Es una bendición ver el fruto de esta iglesia. Me decía el pastor Oscar, la verdad que es una bendición poder ver tu iglesia. Y no es mi iglesia, es la iglesia de Dios también, pero la iglesia de García. Dice, es una bendición ver la iglesia en García. Dice, yo fui creo que fue el primer invitado de hermanos de Monterrey que vino a predicar aquí. Dice, me acuerdo que llegué y yo tuve que hacer todo. Dirigir, puso una bocina, no me acuerdo si ya la tenemos, puso una bocina, dirigió, cantó, levantó la ofrenda, oró, predicó, hizo el llamado y se fue. Dice, después volví a venir y ya estaba Yael en el teclado. Dice, Yael y yo nos pusimos a cantar la alabanza, prediqué, levanté la ofrenda, hice el llamado, pero mínimo ya tenía alguien, amén, un músico ahí. Dice, ahora es la tercera vez que vengo y yo nada más llegué y ellos se encargaron de la alabanza. Yo estuve ahí, levanté la ofrenda porque se me olvidó de encargarle a alguien que levantara la ofrenda. Levanté la ofrenda, prediqué y ellos hicieron la música en el llamado. Y pues es una bendición ver ese crecimiento, ese fruto, esa cosecha. Y yo como pastor puedo decirte, es una bendición ver el fruto, amén, que Dios está levantando aquí en García. Esas personas que han sido transformadas, esas personas que al principio llegaron, amén, muy distintas a lo que son hoy, que llegaron quizás sin un propósito claro para su vida, ver cómo ahora están buscando un propósito en Dios, ver cómo ahora ayudan, amén, en la iglesia, cómo se mantienen fieles, amén, en los servicios, cómo están involucrando a Dios en su vida y cómo esas mismas personas que un día alguien se interesó por ellas, se interesan por las personas nuevas. Es una bendición. Y te digo, aunque tener una buena cosecha es trabajo, es constancia, es inversión, es sacrificio, al final siempre cosechar lo que sembraste es una bendición. Cosechar esa amistad, esa relación. Yo veo a los jovencitos. Fui líder de jóvenes en Apodaca, fui líder de jóvenes en Monterrey. Y ver a los jovencitos que quizás yo no los traje a la iglesia, pero estuve ahí procurándolos, amén, porque era el encargado de los jóvenes. Y ahora verlos ya creciendo, ya grandes, sirviendo a Dios. Es una bendición ver una buena cosecha. Ahora, qué bonito sería que tú dijeras, esa persona nueva que llegó a la iglesia, yo le di seguimiento, yo le hablé, yo ayudé a que se mantuviera en Cristo, y después verlo haciendo cosas para Dios. Esa es una buena cosecha. Cuidaste el fruto, recibiste la semilla y ahora estás cosechando lo que hiciste. Dice en Salmo 126, versículo 5 al 6. Salmo 126, 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es una bendición poder tener fruto. Y te digo, a lo mejor va a costar, va a ser tiempo, va a ser inversión, invitarlo, hey, eres nuevo, sí, bueno, vamos a comer. ¿Quieres ir a mi casa? Vamos a mi casa. Después ya no te los quitas de encima, amén, un tiempo. Pero es una bendición, amén, ser parte de esa cosecha. Volviendo a nuestra historia base, Jesús vio el fruto en esta mujer. Ella no tenía nada con Dios. Es más, dice, tenía 5 maridos. Bueno, 5 y con el que estaba no era. Pero Jesús vio el potencial en ella. Habló con ella, la evangelizó, y gracias a esta mujer que fue cuidada su semilla, que no hubo una distinción, Jesús no le dijo, hazte para allá, no me hables. Hubo un fruto en una ciudad. Dice en Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Juan 4, 39 al 42. Y muchos de los samaritanos